Hola, Miracles. Hola, Tony. Qué bien. Hola, ¿cómo estás, Qué, Marco? qué- Bien. qué- qué placer que charlar con vosotros sobre este gran viaje de conocernos en 2003, 2004 con la revista Rehabitar, la bonita palabra de reinhabitar la tierra. Y ahora habéis hecho un gran trabajo en ayudar que sale a la luz diseñando culturas regenerativas en castellano. Os lo agradezco un montón. Em, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis con este viaje? Con el viaje en sí de rehabitar y de cohabitar, muy bien. Es un viaje que nos proporciona mucho conocimiento, sobre todo muchas personas de un alrededor que cada vez es más grande, menos inquietante y más grande y bueno, más trabajoso también, Mm. pero muy enriquecedor. ¿Cuándo empezó la historia de Rehabitar? Pues básicamente empezó en Mallorca, cerca de donde estás tú ahora. Ajá. Tuvimos la idea bueno, pues trabajar y hacer una publicación sobre arquitectura ecológica y permacultura. Miracles es diseñadora de permacultura. A mí me gusta mucho el mundo de la comunicación, he trabajado siempre en eso. Y decidimos, ¿por qué no trabajar sobre temas de permacultura y arquitectura y bioconstrucción, ¿no? Mm. Y bueno, ahí empezamos a maquinarlo, a diseñarlo y a darnos cuenta que era una época en que las publicaciones en papel pues se podían hacer. Hoy en día ya vemos que es complicado, pero bueno, pero que era una época que hacía falta, había mucha ebullición de conocer y de querer saber, ¿no? Fue en los años 90, 90 y muchos, ¿no? Había muchas ganas de conocer. Yo me acuerdo de los cursos de permacultura, se hacían montones de cursos de permacultura, todo el mundo quería aprender a hacer casas ecológicas. Luego eso ha continuado todavía en estas últimas décadas. Pero bueno, era un momento que creímos que era importante y nos lanzamos a la aventura. También es verdad que nos dimos cuenta que en Mallorca era complicado elaborar este proyecto por la insularidad que tiene. Y también nosotros, dentro de nuestra inquietud, lo que queríamos era crear integrarnos dentro de la estructura de una comunidad, y también ahí en la isla era complicado. Entonces, por esto salimos fuera a la península, donde había más posibilidades y había más ejemplos y más gente en el movimiento de ecoaldeas. Y la palabra rehabitar venía de Gary Snyder y el movimiento del Y, y- bioregionalismo, ¿no? porque la palabra, el concepto, el padre de la palabra es Ulises. Ujú. Entonces, o sea, Ulises fue, que al igual que tú fuisteis de los primeros que nos ayudasteis a comenzar la revista, y me acuerdo que él propuso el concepto. Enseguida nos dimos cuenta que era importantísimo, ¿no? Ujú. Eh, que era el futuro. Siempre hemos tenido esa especie de visión de futuro, ¿no? O sea, es verdad que tenemos nuestras limitaciones, pero todo hay que reconocerlo. En la parte positiva siempre hemos sido muy punteros, para bien y para mal, ¿eh? Y entonces, en ese aspecto, pues sí, nos pareció que era ideal, era perfecto la idea de rehabilitar el planeta. Es el concepto del bioregionalismo. En esa época empezábamos con toda esa idea. Está bien que mencionas a Ulises, porque creo que fue él que nos conectó, porque mi viaje fue en mi furgoneta viajando por Europa, visitando varios ecoaldeas y sitios de permacultura, y fui a ver Declan Kennedy, que en estos Exacto. tiempos fue el presidente del recién creado Global Eco Village Network, de la red de ecoaldeas, y le dije que tenemos la intención de crear una ecoaldea y centro educativo en el sur de España, en la Alpujarra. Sí, sí, ¿Y quién conoces en sí, sí. España que está dentro de la red? Y él me mencionó Ulises. Entonces me puse en contacto con Ulises y también fui a ver permacultura Monsant en el viaje, y a través de Ulises nos conocimos. Y, Sí, sí. Ulises estaba en Artosilla en esa época. uh, Y sí, sí, además fue la época que comenzó, ya estaba funcionando la red ibérica de ecoaldeas, había muy poquitas ecoaldeas, pero ya empezaba, ya se hacían los encuentros anuales, nos íbamos viendo de vez en cuando. sí, yo me De hecho, recuerdo. los primeros encuentros anuales fueron con Ulises, los nuestros, a los que participábamos activamente. Y allí establecimos una relación bastante profunda y de mucho cariño, que seguimos
vaya. Sí, no, es un sol. Y también su evolución y lo que hace ahora con todo los problemas y el dolor que ha vivido con el proceso de autosía y de crear o intentar crear comunidad, ha aprendido un montón que ahora está compartiendo con mucha gente a través del camino de Elder y está haciendo un trabajo estupendo. Nos conocimos contigo cuando él se fue a San Francisco al encuentro de Bioners, si te acordarás, y ahí a la vuelta, creo que ya empezamos, tú quisisteis hacer un encuentro creo que fue en Holanda, creo que es el primer europeo, creo recordar, y ahí es donde Uli, o no recuerdo ya si tú o Ulises, me dijiste, Tony, nos echas una mano y os estuve ayudando y ahí empezamos ya a conocernos, ya Sí. te hablaba de esta No, relación. me recuerdo porque es interesante cómo la vida juega. Pidiendo a ti, oye, estamos haciendo esto en 2000, ¿cuándo fue? 2010, a principios de 2010. La primera conferencia de Bioneers en Europa, en Zeist, con un partner muy de negocio, del Marcello Palazzi, y queríamos asegurar por parte de Kenny que invitásemos de cada país europeo los pioneros y invitó a vosotros y también os pidió una lista de gente para invitar. Y así conocí a Pedro Babadillo y a Sibila. Sí, Y después los dos fueron los que se conspiraron para traerme a Mallorca. Y entonces de ahí viene un cambio muy importante de mi vida. cruza todo, ¿eh? Sí. Madre mía. Interesante es. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos de Mallorca y él va a Mallorca. Sí, también siempre me recuerdo que recién llegado a Mallorca, tú viniste aquí para desconvencerme del sitio, para decirme, oye, Te va a atrapar. he gastado 10 años de mi vida en esto y no harás el mismo error. Bueno, Te atrapa, la isla te atrapa. sí, un poco Pero cabezón, todavía estoy y voy a seguir intentando lo que puedo. es muy bonita, es un lugar maravilloso. Pues lo del libro, ¿cómo veis el posible impacto de catalizar todavía más esta conversación sobre culturas regenerativas en España e incluso en el mundo latino? Pues, ¿Por qué os habéis atrevido de publicar mi libro? Bueno, ha habido una parte de tu insistencia emocional de que lo veías tan claro que era necesario y que lo teníamos que publicar como nosotros, que hubo un momento en que se rompió también por mi enfermedad, luego se recuperó y luego ha ido como fluyendo a su ritmo, pero ha ido fluyendo. Y cuando entré en contacto con el libro, yo vi que era el paso en estos momentos necesario para romper un poco la inercia que habíamos ido creando desde la permacultura, que es como algo que se alimenta a sí misma, pero que no crece o que tiene un crecimiento tan lento. Y luego la transición, que también empezamos todos con tanta ilusión, poniendo tanta energía, y también le llegó su momento de tener su propio ritmo y su propio mecanismo de funcionamiento y de desarrollo, y necesitábamos algo que entrara. Y aunque regenerativa, tal agricultura regenerativa, ya hacía algún tiempo que estaba funcionando por aquí, habían venido gente muy estupenda de Latinoamérica. Además, era como un reencuentro entre Latinoamérica y Europa y España. En fin, a mí me encantó eso. Y luego, cuando he ido viendo el libro y al revisarlo y leer párrafos, pues cada vez lo veía como más necesario. Y bueno, yo lo tendría encima de cada mesa, pero para cada día abrir y mirar algo, ¿no? Y hubo una cosa que me impactó al principio y que me empujó a seguir, que era lo de los 3 horizontes. Aquello fue como una lección magistral para mí. Y además la comenté aquí con Nadia, que también nos ayudaba, y no sé, según íbamos trabajándolo, íbamos viendo que se puede aplicar a casi todo. Lo que hacemos desde, por ejemplo, la comunidad en que estamos, desde la transición en que estamos trabajando. Tener claro lo de los 3 horizontes permite quitar miedos, adelantar,
estructura, en fin, no sé cómo. Y además emocionalmente también ayuda mucho. Es sencillo, pero súper poderoso. Y me encanta que lo mencionas porque cada vez lo veo y creo que todavía no se ha expandido en su potencial, pero está pasando ahora rápidamente. El libro inicial, este pequeño de Free Horizons, A Patterning of Hope, os puedo hacer el contacto con el autor si os interesa publicarlo en castellano, porque Bill Sharp es un amigo mío, viene del International Futures Forum, que es un gremio que está basado en Escocia, pero es internacional. Y muchas veces la gente en el mundo de negocios confunden este esquema de 3 horizontes con algo que ha hecho McKinsey en los años 90, que también se llamaba 3 horizontes, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. Y esto es un poco difícil porque la gente dice, ya lo conozco y no vale la pena. Pero esto de crear un marco, de hablar sobre el futuro y diferentes puntos de vista al futuro, desde los diferentes caracteres que vas a encontrar en cualquier sitio, porque son roles importantes en el sistema de mantener lo que ya hay, de envisionar lo que puede ser y de experimentar y emprender proyectos ya posibles que hacen como el puente entre los otros dos. Y de entenderlos más como puntos de vista que como personas que no son de acuerdo con nosotros. Y esto es súper poderoso en cualquier comunidad, como en Arterra, donde estáis vosotros, porque siempre hay en la sala estos visionarios que dicen, todo esto no vale si hasta el punto que hemos reinventado capitalismo o acabado con el capitalismo y creado otro sistema. Y todo el resto está ya perdiendo tiempo. Otro dice, no, pero tenemos que asegurar que los niños tienen algo para comer, tienen una escuela, que hay luz cuando enchufamos algo. Y esto también son roles importantes. No hay que de ir de aquí a allá, tienes que crear puentes. Yo cada vez lo veo más poderoso. Acabo de tener una conversación con una gran empresa multinacional que, usando los 3 horizontes, ellos han reenfocado su manera de ver su rol y el futuro en 4 sesiones, en 4 seminarios de 3 horas. Es súper poderoso y útil para gobiernos, activistas y gente de negocio, y todavía más útil para unir estas perspectivas. Una cosa que me ha gustado mucho, que es transversal en todo el libro, para mí, es cómo planteas la evolución. O sea, que la revolución la vas dejando aparcada y vamos hablando de evolución. Porque lo has comentado ahora también, pero eso me impactó y por eso me gusta comentarlo, ¿no? ¿Cómo no despreciamos lo que ha habido hasta ahora, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí? ¿Cómo darle valor incluso a esto y movernos en esos horizontes? Pero eso de la evolución me ha gustado porque es transversal en todo el libro y me ha gustado mucho notarla, ¿no? Tenerla presente. Somos parte de ello, fueron parte de ello y serán parte de ello. Me ha gustado mucho esta manera de entender la vida y el futuro. Como nosotros 3 ya llevamos añitos en este movimiento del cambio y hemos visto cuántas veces puede pasar que gente que tienen la misma esperanza en el corazón, que quieren estar de servicio a los demás y a la comunidad de la vida, que son buena gente, pero tienen perspectivas distintas, uno más tecnológico, otro más filosófico, transformativo, social, y no pueden hablar entre sí. En vez de verse como aliados en un movimiento muy amplio, muy diverso, y entender que sí, hay algunos pasos que son solamente innovación incremental, cambiar un par de cosas para mejorar un poco menos impacto negativo,
pero esto también puede ayudar en crear la tierra fértil donde la transformación puede crecer. Y en vez de verlo así, decimos, tú eres uno de estos del Green New Deal de Europa, un tecnofílico que ya no sabe de la transformación profunda de conciencia y no hablo contigo, estás perdido. Y esto me fastidia porque hay gente maravillosa en todo el espectro. Por ejemplo, estoy mucho pensando últimamente en un tío que se llama Tom Rivett-Carnac, que yo le conocí en 2001, 2002, en el Schumacher College, cuando él trabajó como ayudante en el college de helper, y se iba y venía entre 3 semanas en Schumacher College, 3 semanas en algún monasterio haciendo vipassana. Y fue un día estupendo por su práctica de meditación y tuvimos conversaciones muy profundas. Este señor acabó siendo monje en Tailandia un rato, después siendo el encargado de Carbon Disclosure Projects en Nueva York, y a través de esto él conectó con Cristiana Figueras y fue el Chief of Staff de Cristiana Figueras, logrando que llegamos al acuerdo de París. Y ahora siguen trabajando en esto con Global Optimism. Y claro, han escrito este libro, The Future We Choose, y ellos quieren transformar a nivel Naciones Unidas, grandes empresas, y trabajan con todos los monstruos, el Cargill y las empresas de automóviles, pero lo están haciendo con profunda conexión a la vida y están igual de alineados que lo que tiene que pasar es un cambio sistémico, un cambio de conciencia, pero están ahí no llamándoles monstruos, pero llamándoles los que cuesta cambiar. Y yo creo que es tan importante que no, con las redes sociales, hemos creado una cultura de esto de cancel culture, de este tío dice esto, entonces nunca le voy a escuchar otra vez porque estos son los otros. De crear un otro inmediatamente por 2 o 3 palabras claves, ya das por perdido una persona. Y esto es muy peligroso. Con esto no vamos a lograr ningún cambio. Y lo de 3 horizontes también es una manera de evitar esto. Pues yo creo que nos hacía falta esto, no esta visión, porque el libro para mí lo puedes abrir, ahora si ahora tuviera que volver a leerlo, pues me fijaría en otro apartado seguramente que me impactaría y que me haría evolucionar. Eso es lo que me ha gustado mucho del libro. Bueno, Tony, ¿te vas a decir algo? No, estoy voy a responder a esto. Es que me emociono, ya sabes, cuando lo acabé casi me saltaron las lágrimas. Oh. Pues es verdad, nunca no es algo que me surja por alegrías, pero... Yo si quieres voy a ser un poco más estratégico. Personalmente pienso que la idea de la regeneración, de la cultura regenerativa, encaja muy bien con todo lo que se está haciendo. Pienso también, y es verdad, que el cambio hay que hacerlo con todo el mundo, no con unos pocos nada más, porque entonces no es cambio. O cambia todo el planeta o no sirve de nada. Y es verdad que también hay cada vez una masa crítica más grande, en la cual en esa masa crítica está incluido un montón de pues yo qué sé, gente, personas, empresas, gobiernos, hay de todo, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento esa masa crítica revertirá. Y claro, es muy importante tener estas bases, como lo que en el libro está mostrando, ¿no? Entonces, yo personalmente me encaja mucho en mi discurso interno y en mi forma de ver las cosas. La cultura regenerativa me encaja a la perfección, ¿no? Llevaba algunos años que estaba desilusionado con todo el tema con todo el asunto pues hace más de 10 años o 15 años que estábamos con el tema de la sostenibilidad totalmente pues un poco al margen, ¿no? Pero creo que cuando tú estás, pero me da la impresión de que quizá no se avance en ciertos momentos porque faltan ideas, y el libro las da.
Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que este libro y otros que pueden aparecer de otras personas en otros momentos aportan esa herramienta para ese cambio, ¿no? Y yo creo que mucha gente que hoy en día está dentro de la burbuja de la sostenibilidad, cuando empiecen a darse cuenta que hay más de todo esto, que hay más en la cultura regenerativa, van a acercarse, porque en el fondo, su idea es cambiar, su idea es darle una vuelta al sistema que no está funcionando, ¿entiendes? Entonces, a mí, a nivel estratégico, me parece muy importante que pongamos todo el esfuerzo que tengamos y más en promover y en difundir la idea de la cultura regenerativa en todos los aspectos, desde la agricultura. Conocemos mucho el tema de la agricultura regenerativa, pues porque justamente hemos trabajado con Eugenio Gras, con algunos de los con Masumus, con estos Jairo. Con Jairo, toda esta gente tan loca y tan potente, ¿no?, con el tema, Sí. y te has dado cuenta que no hay incógnitamente el cambiazo que ha pegado con el tema del manejo holístico, todo esto, como las personas que se han estado entregando dentro de este concepto, los agricultores, ganaderos, el cambiazo que han pegado a sus terrenos, a la gestión de sus terrenos. Entonces, claro, ahí tenemos ya una demostración impresionante, ¿no? Entonces, yo no, claro, ¿qué voy a decir? Que lo tengo que decir, ¿no? Que la cultura regenerativa para mí, ahora mismo es un poco el camino, ¿no? El camino que debemos seguir y debemos seguir trabajando más en ello, profundizando, dándoselo a conocer a la gente. Y además es que crea una sensación de paz y de tranquilidad cuando ya tienes algo que dice, anda, pero si es que hay una idea, hay ya un esquema para poder trabajar. Y bueno, por eso nos hemos dedicado a ello. Para mí, en mi camino personal, cuando hice mi doctorado, pensaba que voy a crear este doctorado llamado Diseño para la Sostenibilidad. Y ya en estos tiempos me di cuenta que esto no es la palabra adecuada porque ni nos indica qué sostener y no es un patrón que es como mantener lo que hay en alguna manera. No tiene esta parte del desarrollo evolutivo de seguir aprendiendo y dar un embrazo al cambio que va a venir. Y entonces, en estos tiempos, llamé mi doctorado Diseño para la Salud Humana y Planetaria. En 2006, la gente ni podían pensar en el concepto de salud planetaria, pero esto también en 14 años ha cambiado mucho y ahora hay un gremio internacional de 240 organizaciones que se llama The Planetary Health Alliance. Y para mí, regeneración, y lo he hablado con Fritjof Capra sobre su último libro de Systems View of Life, hemos llegado ambos a la conclusión, Fritjof y yo, que el patrón mismo de la vida es nested regenerative communities. Es como comunidades regenerativas a diferentes escalas, interconectadas a un todo que se está transformando. Entonces, la palabra regenerativa nombra el patrón central del proceso evolutivo. Y por eso creo que tiene más potencial que la palabra sostenibilidad. Pero también lo que he notado desde que salió el libro hasta ahora, la palabra en el mundo anglosajón o inglés hablante, la palabra ya está en todos lados. Y todo el mundo quiere un poco de regenerativo. Los mismos personajes que antes decían smart, lean, cíclico, no sé qué, sostenible, ahora están hablando regenerativo. Y lo importante es que no damos energía al concepto que todo sostenible ya es viejo y ahora viene regenerativo. El sostenible es una puente que todavía no la hemos cruzado. Es un trabajo importante la sostenibilidad. Tenemos que seguir en esta dirección, pero si solamente damos nuestro meta final, llegar al puente y no a lo que viene detrás del puente, quizás nunca vamos a llegar al puente. Pero si tenemos claro que ya hemos hecho tanto daño al nivel social, a nivel de economías locales y regionales, a nivel ecosistémico y a nivel salud planetario, que solamente no hacer más daño no basta. Tenemos que
regenerar y refortalecer, bueno, dar vitalidad a estas estructuras que no hemos cuidado suficiente. Tenemos la capacidad de ser personas y una especie regeneradora y sanadora, y esto es lo que para mí las culturas regenerativas tienen en su núcleo. Y también la palabra cultura es clave, porque en nuestro movimiento hemos hablado mucho de tecnologías o incluso mecanismos sociales de gobernanza y todo esto, pero la cultura todavía es más amplia. No vamos a lograr un cambio si no los artistas, los cantantes, los bailarines, los poetas se suman al carro y dan expresión a una nueva cultura, que es una nueva relación con la vida. Y eso creo que también da algo muy importante y más amplio. No sé. Las Sí. palabras tienen su propia limitación. Yo creo que la esencia de todo esto es que las palabras tienen su propia limitación y muchas veces las personas utilizamos una palabra y llegamos hasta donde llega la palabra. Y ahí es lo que ocurre con sostenible, que llega hasta un punto. Y mucha gente que ya está empezando a utilizar la palabra regenerativa se da cuenta que a partir de sostenible viene todo lo demás. Entonces, a mí me parece muy interesante por eso, ¿no? Y lo mismo un día se nos queda lo de regenerativo corto, cuidado, lo mismo dentro de unos años y tenemos que inventar otra, o sea, aplicar otro concepto que va más allá todavía, no lo sé. Posiblemente sí, porque a mí la experiencia me ha dicho esto. Pero es muy importante esto, que es como un aire fresco. Yo recuerdo, y creo que mira que lo comentabas antes, cuando llegó el concepto de Transition Town, de pueblos en transición, ¿no? Se nos abrió un poco la mente, ¿no? O sea, se nos abrió un poco la idea de que las comunidades urbanas pudiesen diseñar unos nuevos modelos, se nos abrió mucho la mente. Es verdad que es un concepto que a priori parece que se ha estancado, pero que yo no lo creo, que en el fondo no creo que se ha estancado, porque veo muchísimos movimientos en ciudades grandes, en barrios, haciendo sus cooperativas, sus movimientos, sus escuelitas, sus centros de trabajo. Entonces yo creo que lo que pasa es que me da la impresión de que se ha como generalizado más y entonces, pero bueno, las palabras tienen sus limitaciones y yo creo que llegó el momento de empezar con el diseño regenerativo. Miracles, Perdona. Miracles, una pregunta para ti, porque tú has gastado mucho tiempo en este proceso tan elaborado de la traducción y trabajar con los matices de la traducción también. Hay un puente que para mí ha sido muy importante que quiero crear con este libro y la reseña de Joanna Macy me confirmó que por lo menos por ella pilló la intención más profunda del libro, que es crear un puente que es muy difícil crear hoy en día entre, puede ser la mente y el corazón o lo científico y lo sagrado. Este puente de no perder, de tener suficiente temas de complejidad y de economía circular, de la biomímesis y de datos ecológicos para mantener captado los lectores que son más del mundo científico y que dicen, este tío sabe que se ha estudiado este tema, pero no solamente enfocarme en esto, pero crear un idioma diferente que habla más de cosas de corazón, de conexión con el lugar, de conexión entre nosotros mismos, algo espiritual casi. Pero en una manera que crea puente entre estos dos campos otra vez y no los ve como separados. ¿Cómo lo has leído tú esta parte? Esta parte la he vivido muy bien, me ha sido muy cómoda, porque cuando tu escritura no ha sido fácil, es compleja. Tienes que tener un cierto nivel de comprensión, de apertura, y luego cuando no llegas a ello, pues entrar en internet y buscar y ampliar un poco. Eso me ha gustado mucho, porque a mí me ha abierto palabras de poco uso que están entrando y me ha gustado. Ha habido esa parte que a nivel curiosidad, lenguaje, me ha gustado. Y luego a nivel de corazón me ha gustado mucho porque lo he encontrado siempre, el corazón. Y siempre he podido trabajar con la mente.
Y además me ha llevado a experiencias. Cuando comentabas algunos hechos, antes lo has comentado uno, no me acuerdo ahora ya de la conversación, pero que me llevaba a reuniones que yo he tenido donde había los enfrentamientos. Desgraciadamente he estado en reuniones políticas donde hasta ha habido ataques de epilepsia por la tensión. Esto me sacó de la política. Cuando vi que nos podía llevar a esto, pues salí. No me pareció que era mi camino ni era un entorno que yo me sintiera cómoda. Y entonces, bueno, dentro de nuestro otro mundo me he sentido muy cómoda. Y en tu libro no faltaba nunca el corazón ni la parte intelectual, y eso me ha gustado mucho. ¿Sabes? Eso que dicen en transición, ¿no? Mente, manos, corazón. Pues lo he encontrado ahí. Y eso claro, es parte de mi comodidad, ¿no? De encontrar, o bien tienen que ser libros muy sencillos que los acabo rápidamente y entonces yo puedo elaborar, o el tuyo, pues que, en fin, no es un libro sencillo, te permite tenerlo mucho tiempo en la mano, trabajar con él y yo haría una lectura sencilla, poca, al día, que diríamos, dejar que te entre dentro, ¿no? Y luego quizás reflexionar y volver a leer otra parte, no sé, seguida, continuada, pero da este punto. Hasta un comentario que me ha entrado mucho como un complemento de un lector de la versión en inglés fue que él decía que siempre lo tengo en mi mesa y de vez en cuando lo abro en alguna página, casi lo uso como un tarot del día. Leo 2, 3 páginas, me fijo en un par de las preguntas y siempre me da otra manera para ponerme en contacto con lo que toca este día. Y es precioso que alguien lo use de esta manera. Y por eso la parte de la práctica, porque yo llegué muy temprano en el proceso de crear la estructura para el libro, llegué a este punto de decir, ¿qué voy a decir yo en estas pocas páginas? Bueno, no son tan pocas, pero son pocas, para que tenga sentido en 10 años, en 20 años, quizás en 30, porque ya sabemos que las soluciones de hoy se convierten en problemas del futuro y muchos problemas de hoy son las soluciones de antes. Entonces, que no tiene mucho sentido, es un poco arrogante pensar que nosotros mismos vamos a poder dar respuestas y soluciones que van a funcionar para toda la vida, para muchas décadas o siglos. Y fue esto que me llevó al hilo conductor del libro, que es vivir las preguntas. Incluso el título de trabajo durante un tiempo fue vivir las preguntas conjuntamente, que ojalá que estoy contento que no he usado este título, pero es muy importante esta parte de cuando en vez de resumir cada subcapítulo, resumes con preguntas. Lo que haces epistemológicamente es pedir al lector de parar y decir, ¿este tiene sentido para mí? ¿Y cómo aplico esto en mi vida? ¿Y qué de mi experiencia puedo dar a este proceso? Es una invitación a co-crear en vez de una gran lección de aquí son los 15 principios de la regeneración, síguelos y sigue a mí como el gran... No, eso, yo empiezo con he puesto 25, 30 años de trabajo de intentar a entender toda esa complejidad, pero reconozco que hay incertidumbre y hay límites de lo que se puede saber en cualquier momento. Entonces, creo que preguntas son mucho más poderosas e incluso culturalmente creo que nuestra cultura podía sobrevivir más a largo plazo si nos fijamos más en las preguntas y vemos que las soluciones y las respuestas son algo, ¿qué es la palabra? Transient, transitivo, algo que solamente existe para un rato, pero las preguntas pueden durar. Hay preguntas buenas eternas. ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos? ¿A quién debemos? ¿Qué deberíamos servir? Esas son preguntas muy poderosas que
duradera. ¿Eh? Mira, yo, por ejemplo, esta parte de las preguntas lo quería mencionar, pero se me había saltado. Me parecieron, al principio me gustaron mucho, luego me ha ido ganando el contenido, pero el contenido sin las preguntas también perdía un poco de manual, ¿no? Las preguntas a mí me permitían acabar y empezar, por ejemplo, ¿no? En una lectura, no te digo en un estudio profundo del lenguaje para la revisión. Pero es que además este sistema lo he empleado para otras cosas de nuestra comunidad, porque vivimos en una comunidad que somos 40, 50, 50 personas y se dan todo lo que se pueda dar en una comunidad de 50.000. Y entonces, claro, los conflictos, las alegrías, las celebraciones, pues las partes alegres no requieren preguntas casi nunca, pero lo que requiere un debate, una indagación, sí. Y ya me han ayudado. Me han ayudado a plantearme en algunas reuniones, voy casi con preguntas, más que... Y para contestar me hago la pregunta y luego contesto, ¿no? Luego doy eso. También he considerado que eran importantes para lo que tú presentabas, para el trabajo que tú presentabas. O sea, que sí que le veía la conexión, pero completa, ¿no? Encajada perfectamente. Oye, Y para la aplicación. en el proceso de escribir el libro, vi el poder de cambiar los principios a preguntas. Hay mucha gente potente que han creado una serie de principios bonitos, como Janine Benyus, que ha creado esta frase tan potente de la vida crea condiciones conducentes a la vida, que para mí es muy poderoso, porque eso resuma lo que es impulso regenerativo. Pero en el mundo de la biomímesis y del Biomimicry Institute, ellos tienen estos principios de la vida, que son también una destilación de sabiduría sobre cómo diseñar, aprendiendo de cómo la vida misma ha diseñado durante 3.8 billones de años. Pero si conviertes estos principios a preguntas, es mucho más una invitación, te engancha mucho más que principios son secas, preguntas son activando. Es Y que llegar aquí y aquí al corazón. y Para lo he visto con muchos, hay varias tablas de que eran antes las pautas o los principios que ahora los he cambiado a preguntas y abre una nueva vía. Es algo súper poderoso para mí la parte de vivir las preguntas, porque también en, en esta frase son dos conceptos súper importantes. Uno, que creo que un fallo de nuestro mundo permaculturista, sostenibilidad, cambio, transición, tenemos cómo describimos el futuro que queremos crear es siempre como un punto a donde vamos a llegar. Pero nunca vamos a llegar. Si desde el principio vamos a entender que esto es un viaje y el viaje nunca acabará porque el sistema sigue transformándose, esto da a reconocer que esto es un patrón evolutivo de la vida y hay que vivir y caber y apoyarlo. Y esto cambia la manera de cómo vamos a crear soluciones, porque en el momento que no piensas que hay una solución fija donde puedes llegar una vez implementada, ves que cualquier oferta para el camino es algo que lo damos desde lo mejor entendimiento y de nuestro punto de vista, pero podemos embarcar más visiones del futuro, más posibles soluciones, porque cada solución solamente es transitivo y las preguntas y el no conocer y el seguir cuestionando las soluciones de antes son todavía aptos, son patrones que ya no sirven, son patrones que ya se repiten y son degenerativos en vez de regenerativos. Esto nos crea una plataforma no sólida porque no hay a dónde llegar, pero
un proceso que puede ser sano para poder adaptarnos al cambio. Y creo que esto es clave en vivir de manera regenerativa, es de darse cuenta desde el principio que esto es un camino, nunca vamos a llegar, solamente podemos hacer lo mejor que podemos y cuando llegamos tenemos que cambiar otra vez. Como la vida, ¿no? La vida es un camino y sigue. Bueno, pero es un camino que va dentro de unos cauces. Es que Sí, o sea, bueno, no sabes lo que va a pasar al final, pero está dentro de unos cauces, de la propia de vida. unos parámetros, Sí. de unos parámetros que yo estoy de acuerdo también con esta teoría, con esta propuesta, ¿no? Sí, Pero, a mí me ha claro, gustado mucho. sí, sí, sí. Sí, Daniel, estamos de acuerdo con esto. Yo creo que sí, que es un proceso de cambio, de evolución y, bueno, será de una manera y no fijar, y no hacerlo muy cerrado, por supuesto, estoy de acuerdo, creo que sí. Pero bueno, también es verdad que vamos hacia una evolución. Me acuerdo, ahora cuando estabas hablando me acordaba de cuando empezamos a quitarle a la palabra revolución, empezamos a quitarle la letra RE. Sí. Empezamos, yo recuerdo hace como 15 años, a la palabra revolución cogimos la R y la E y le pusimos un guión, Sí. ¿sabes? Y luego al final ya se ha quedado con la evolución solo. Sí. Que básicamente, pero yo creo que ha sido una cosa intuitiva, Daniel, ¿eh? Tú lo estás ahora racionalizando, lo estás intelectualizando de una manera gráfica, pero en mi caso en concreto era algo intuitivo, era muy, muy intuitivo. Y al final se ha quedado en evolución, exclusivamente, ¿no? Bueno, ¿estamos dentro de la entrevista? Claro. Sí. Porque, bueno, nada, era como un comentario aparte, que el otro día me comentaba Tony que Trump no había hecho ninguna guerra. Un presidente, que se sepa. Pero, joder, era impresionante, ¿no? Un presidente de Estados Unidos que no ha iniciado ninguna guerra. Era raro. Que todo lo que Era rarísimo. Pero es una guerra civil que ha empezado. empezó una guerra civil. En Estados Unidos empezó una guerra civil, casi. Casi, pero no ha llegado. Pero joder, Bueno, no había caído. Quiere decir que no todo es como parece. Sí, que no todo es como parece, que igual hay una evolución por ahí que desconocemos, no sé. No, eso si miras a la evolución humana y también a la evolución de la comunidad internacional de los países, claro, son personajes que crean cosas Horrorosas. terríficas, que después en reacción pasa algo muy importante de unir. La Segunda Guerra Mundial fue bestial, pero después se creó las Naciones Unidas y un diálogo de cómo podemos evitar guerras en Europa o cómo podemos evitar guerras a nivel mundial. Y esto ha sido muy importante. No estoy 100% de acuerdo con el proceso de las Naciones Unidas, pero el gremio en sí, de tener una comunidad de países a nivel mundial hablando sobre el futuro de la humanidad y la conexión con la comunidad de la vida misma, es importante. Puede ser un puente. Mira, de horizontes. Para ser justos, Trump ha empezado una guerra comercial con China. Bueno, es cierto, sí. Hay que ser justos, ¿no? Nuevas guerras, hay que darle su propia guerra al pobre hombre, sí. No le quites su guerra. Bueno. ¿Cómo veis el camino de ahora? Porque una cosa que he aprendido con el libro en inglés es cuando trabajas en escribir un libro, piensas que en el momento que has acabado el primer borrador, has acabado. Después te das cuenta que no, ahora viene lo del editorial y es otro año y mucho curro, pero después caes en la trampa otra vez, de que ahora está publicado el libro, todo bien. Pero el trabajo empieza con la publicación del libro, de cómo, porque me he dado cuenta con el libro, es que ¿qué punto tiene dar tanta energía en crear un libro y después pensar, y esto es lo mismo con cualquier artículo, pensar, ¿por qué la gente no lo lee? ¿Por qué no se está extendiendo? ¿Por qué la gente no sabe que existe? Y cuando no saben que existe, no pueden reaccionar ni pueden leerlo. Y por eso mi estrategia con el libro en inglés fue algo que, bueno,
el contrato que tuve con el editorial decía que no se puede publicar un subcapítulo sin permiso, bla, 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 pero al final hice publicando todo el libro en trozos pequeñitos a través de Medium, moviéndolo, dándolo gratis. Pero yo creo que este proceso ha sido parte del éxito del libro, porque la gente podían en pinceladas pequeñas entrar y normalmente el proceso es que ven una cosa, 6 semanas después ven otra cosa y así 3, 4 veces y después se dan cuenta, estos fueron todos capítulos del mismo libro, pues quizás me lo compro. Y tarda casi 8 meses hasta que alguien decide que vale la pena comprar el libro, que hoy en día casi nadie tiene tiempo para leer un libro entero. Y ¿cómo veis esto para la versión en castellano? ¿Vamos a crear una plataforma para dar gratis el contenido para que la gente sepa del libro o cómo lo queréis hacer? Vamos a ver, el mercado anglosajón es muy diferente al mercado latinoamericano, ¿no? En castellano. Son dos mercados muy diferentes. Es un mundo muy diferente, ¿no? De todas maneras, hay cosas que se pueden trabajar mirando lo que se ha hecho en el mercado anglosajón y aplicándolas al nuestro, ¿no? Yo creo que la idea en principio no es mala. El problema que hay, por ejemplo, en Latinoamérica es el problema adquisitivo, ¿no? O sea, que es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera. Yo creo que la idea de abrir capítulos es importante, porque además, detrás de todo esto hay una misión nuestra y es dar a conocer una información, sí o sí. En ese proceso hay que intentar que el autor coma y la gente que ha hecho el esfuerzo en editarlo coma también, compre alguna vez algún zapato, unos zapatos y una camiseta. Pero bueno, somos gente modesta, esto lo sabemos, somos gente que vivimos dentro de una economía muy sencillita y entonces hay que empujar a que este libro, de alguna manera, lo que comunica este libro surja y además se expanda. Además es que en Latinoamérica hay una expectación muy grande, muy grande, muy grande con todas estas cosas. O sea, yo no sé si más o menos, a mí así, a priori me parece que hay más. No sé, yo recuerdo cuando estaba en Latinoamérica y he hecho charlas, había mucha más expectación a las cosas que yo decía que aquí. Decía las mismas, ¿eh? Aquí la gente bostezaba, pero allí la gente estaba con los oídos así puestos. O sea, es una apreciación que tengo. Tampoco te creas que conozco mucho, conozco México, Cuba, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha expectación en estos temas. Entonces, a eso hay que dárselo, Daniel. Sí o sí, tenemos que, de alguna manera, crear una plataforma donde vayamos colgando artículos e información para que la gente pueda leerlos. Y luego, el tema de la compra es un poco más complicado porque el mundo editorial impreso, para las editoriales pequeñitas, no es tan fácil. No es Planeta ni somos las grandes editoriales mundiales, ¿no? Muchos países están con una economía ya catastrófica, de Argentina. Hay otros países donde les cuesta leer un montón. En Chile, por ejemplo, se lee poquísimo. Un libro, os te cuento un dato, el otro día pedí presupuesto para la impresión del libro en Chile y a 3 imprentas y los costos eran 4 veces más caros que aquí, que en España, imprimirlo allí. Imagínate, en Chile, cuidado, hay otros países, México, etcétera, etcétera, que son, Perú incluso también, Colombia también tiene buenas posibilidades, pero cada país es un mundo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo eso le estamos dando forma, lo vamos a crear una estructura y sí, estoy contigo, a la gente hay que darle la información de este libro porque habrá gente que no tendrá ni capacidad, tendrá a lo mejor un ordenador antiguo con un acceso a internet y no va a tener más. Entonces esas personas tienen que llegar como sea esta información porque yo creo que les va a ayudar. Entonces, hay también lo del ebook, sí, me había que es olvidado. muy importante Sí, porque es muy barato y da mucho acceso. El ebook está ya acabado, ahora tenemos que mandarlo ya a la plataforma y se estará también Qué bien, en este proceso. me han preguntado ya varias veces si también hay el ebook. Y está ya acabado. Lo hicimos otro día y ahora estamos esperando a la plataforma que nos comunique que todo ha llegado bien, que no hay errores, pero yo para mí es muy importante que divulguemos esto, de una manera o de otra. Bueno, buscamos una manera nosotros y te la planteamos y vemos. A ver. Bien. Lo que has comentado que en general creo que
hay una cultura por toda Latinoamérica que todavía aprecia el acceso a conocimiento como un privilegio, porque mucha gente no lo tiene este acceso. Entonces, mi experiencia también ha sido en universidades o dando charlas en Latinoamérica, que hay un público mucho más atento que dice, qué bien que estoy aquí, puedo aprender algo, y no esto de, oh, tengo que estar aquí y aprendiendo como alumnos en Europa de vez en cuando pueden tener. Pero yo creo que también tiene que ver con esto de que la palabra regenerativa tiene algo que es la patrón de la vida misma, y como los latinoamericanos tienen mucho más de esta chispa cultural también en sitios tan ricos de biodiversidad, estás más conectado a este proceso regenerativo que ves alrededor tuyo, y por eso creo que especialmente con el mundo regenerativo, América está en llamas, diciéndolo de manera sin pan. Hay algo que pide esta información en Latinoamérica en muchos sitios. Empezó en Brasil, donde el libro ya lo sacamos en 2019, y fue un gustazo haciendo un tour en Brasil antes de tiempos pandémicos. Con esa gente maravillosa. Y por eso creo que es muy importante de que ya estáis en conversación con gente en México, en Colombia, en Argentina. ¿Al final se va a lograr algo en Chile también, o es difícil Sí, de colaborar con eh, partners locales? no, tenemos a... Colombia está más abierta. En Chile han pasado ahora mismo un problema político, un proceso político que están un poquito revueltos, o sea, se están asentando. Yo personalmente tengo bastante fe en Chile, porque me parece un país muy interesante. Acaban de hacer un trabajo muy bonito para mí, creo. Si lo mismo viene alguien y me machaca por lo que diga, pero me parece que están de alguna manera limpiando, tengo una sensación, todo lo oscuro que ha habido y que había hasta entonces, cosa que aquí en España no se ha hecho, y así estamos. Y eso me parece guapo. Es verdad que en Chile la cultura de leer no es tan fuerte como en otros lugares. Pues, por ejemplo, bueno, no quiero decir Cuba es bestial, es impresionante. En Cuba deberemos mandar algunos ejemplares gratuitos porque no tienen dinero para comprarlo, ya lo veremos que lo hacemos. Pero, por ejemplo, como en Argentina o en México, por ejemplo, no sé, que se lee bastante más, ¿no? Y bueno, pero bueno, cada país tiene sus cosas, ¿no? Piensa que también que en Latinoamérica también el tema de la agricultura regenerativa ha estado muy trabajada, también se ha desarrollado con Eugenio, con todos los compañeros de Más Humus. Y bueno, de alguna manera, y luego lo que dices tú, quizá no hay tanta indolencia como hay en Europa. En Europa quizá estamos en una posición como más comodona, más así, bueno, ¿entiendes? Entonces, pero estoy contigo, vamos. Pero A mí yo creo que me asombra las ganas que hay de aprender y de evolucionar que hay sería bien si hacemos un Skype con Roland Sistek, que fue el señor que ofreció de leer el libro para ver si hay matices de la traducción que no encajan con el español que hablan en Latinoamérica. Él está muy involucrado en el tema de crear comunidad en temas de regeneración en el país y también fuera del país, en Latinoamérica más amplio. Y creo que tiene una plataforma de venta online para cosas de vida ecológica. Entonces tiene la capacidad de pedidos y mandar. Y quizás con él puede ser. Y creo que, claro, a un lado sí se pueden generalizar cosas que no leen tanto, pero también hay una vida intelectual muy importante en Chile, que gente que leen mucho. Estoy pensando en Maturana y Varela y Pablo Neruda, y bueno, es un país muy rico en cultura, y creo que Roland está conectado a estos círculos. Y, por ejemplo, él hizo una um, podcast muy bonita que se llama Cuando la Tierra habla, y
los primeros 5 episodios me invitaron para entrevistarme en uno y el otro entrevistado fue Humberto Maturana. Y incluso le hicimos un pequeño regalo para su cumpleaños, conjuntamente, hablándole de qué impactante ha sido su trabajo en el nuestro. Y creo que sería muy bonito de hablar con Ronald para ver si él puede ayudar en Chile. Cada país tiene su idiosincrasia y tiene sus peculiaridades y tiene su cultura. Entonces hay que ir trabajando una a una y llegando a la gente, ¿no? Llegando de una manera u otra. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos la vida por delante para hacerlo poco a poco y lo haremos, ¿no? Sí, una cosa importante es que, por ejemplo, estas conexiones, algunas ya las tenemos registradas, pero sí que no las enviaras. Y bueno, y vamos creando esa red también. Sí. Y yo creo que con a ver si organizamos un Skype para conocernos, como lo hicimos con Alex Pryor también. Qué majo. Sí, no, es un sol. También, bueno, hay mucho potencial a través de Pedro Tarrac, del Sistema B, que está toda una red para toda Latinoamérica, ha dado a conocer el libro. Si podemos 2 o 3 capítulos o subcapítulos, porque eso es también lo que he aprendido en el viaje de mover el tema en inglés, es si das todo un capítulo, es mucho, pero si das 3, 4 páginas, algo que tarda no más que 7, 8 minutos en leérselo, esto es lo que viaja, porque la gente, si ven que esto es demasiado grande, lo ponen, lo leo más tarde y nunca vuelven a leerlo. Pero si se puede leerlo en 10 minutos, sí. Muy bien. ¿Qué más? Pues Nada más. celebrar Sí. que ya lo hemos conseguido. Fue muy bonito hablar con Eva Calleja, la traductora también. ¿Nos enviarás el vídeo? Ya creo que ya bueno, lo voy a enviar otra vez. Y Daniel, los enlaces que hemos puesto antes se han borrado porque ha habido un corte de... yo las tengo. Vuelve a enviármelo otra vez porque quiero hablar con Iván a ver si en Francia podemos solucionar algo también, que puede ser muy interesante también. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos para en el año que viene mover el tema del libro. También podríamos hacer un webinar a través de leyentes de Cohabitat. Me gustaría mucho hacer tertulias con más gente. En los viejos tiempos yo trabajaba en la radio durante 7 años seguidos. Tuve un programa en la radio. No te digo la radio porque me da un poco de vergüenza. Era la COPE, allí en Mallorca. Pero bueno, pero era pero aparte teníamos una revista en Mallorca, que fue la primera revista que se hizo sobre espiritualidad y ecología en Mallorca, que se llamaba Trilenio. Era una revista que hacíamos allí y hablábamos básicamente de temas espirituales y temas de ecología. Y una de las cosas que hacíamos era hacer unas tertulias que eran súper divertidas. Perdón, es que ahora me llaman. Vale, luego lo cortas todo esto. Y a mí me gustaría mucho hacer tertulias. Como el trabajo ahora es enfocar el libro a la parte en castellano, es juntarte a ti con más gente. Yo hago un poco de entrevistador, de moderador y hacer estas tertulias, porque creo que puede ser muy interesante. Entonces, yo lo que haría sería empezar vamos a hablar, no mucha gente, porque si somos muchos, o sea, si sois muchos hablando, fíjate tú que ahora cada vez que tú hablas ¿qué son? Unos 5 minutos, no, 5 no llega, 3 minutos o 4, ¿no? Cada vez que hablas de un concepto son 3-4 minutos. Si somos muchos, es un problema. Entonces, yo a lo mejor haría esas tertulias con cuatro personas, por ejemplo, ¿no? Y hablar sobre la cultura regenerativa, ¿sabes? Pim, pam, pim, pam. Pero para el mercado latinoamericano, muy importante. Ya sé que es aunque yo supongo también que los latinoamericanos también, muchos hablan inglés, supongo. Pero bueno, eso lo podemos mirar a partir de enero. Ahora nos vamos a la Navidad y a partir de enero ya nos ponemos en marcha. Ya estará el libro físico en la mano. De todas maneras, tranquilo, que en el momento que esté aquí te llamo y te lo enseño, no te preocupes, ¿eh? Sí. Y enseguida que esté aquí sale para ti tus libros, una caja para allá, no te preocupes en eso. Para finalizar, la cosa que es muy importante es también entender que
todos estos movimientos que hemos nombrado, los de permacultura, los de transición, los de NESI, del Foro de Economías Well-Being, estos para mí son brotes de cultura regenerativa, son Claro, matices claro, claro. del mismo movimiento. Y por Claro. eso crear estas tertulias, de invitar gente, representantes de otros matices de lo que se está formando como impulso de la vida misma, como reacción a la crisis global que tenemos, Sí, sí. es el surgimiento de la regeneración, de la generación que regenera. Y creo que es estupendo la idea. Haremos un canal de tertulias de cultura regenerativa en castellano con esos picos y esos resurgimientos regenerativos que has nombrado, tertulias, pues con Daniel, Daniel no, de la Moneda, de Nesi, muchachos de Nesi, que es muy majo, con no sé quién, con no sé cuántos, y lo vamos colgando. Tú los cuelgas en tus sitios, y vamos haciendo una especie de colección con gente de Latinoamérica, patatín, patatán. Con Latinoamérica tenemos que hacerlo por la tarde porque si no están durmiendo, no pasa nada. Pero hay que ir buscando esta gente, hay que ir buscando y hacer una lista y un perfil y una especie de base de datos de personas, ¿vale? A partir de enero nos liamos con ello, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias y que tengáis una feliz Navidad y que los reyes os traigan un par de camisetas. Oye, ponme otra vez el enlace ese para los franceses. Sí, Mándalo por correo, mándalo por correo electrónico. sí, ok. Un Venga, abrazo. cuídate Chao. mucho, guapo. A Chao. ver, salir.